para grabar la sesión, pero ya podemos empezar. Como les decía, gracias a todos por conectarse a esta segunda sesión del Círculo de Lectura de Lina Bobardi. En esta ocasión nos va a acompañar Joaquín Díaz Canedo, que es arquitecto e historiador. Él les va a hablar un poquito más de su proyecto de investigación. Y nada más, por favor, de nuevo, recordarles que pongan su micrófono en silencio para no interrumpir. Preguntas las dejamos hacia el final y si quieren pueden ir mandando sus preguntas por chat para que no se les olviden o nada. Bueno, pues te dejo, Joaquín. Bueno, muchísimas gracias a todos. Primero que nada, pues muchísimas gracias al Jumex por invitarme, a María Emilia, a Fernández, a Cindy Peña por tenerme acá. Realmente es un honor, pues como que, digamos que a pesar de todo, pueda existir este tipo de espacios en donde no se puede compartir con otro tipo de públicos y aunque no podemos estar en la exposición, pues bueno, que también podamos seguir platicando de alguien cuyo trabajo es tan importante como Lina Bobardi. Bueno, entonces, digamos, primero que nada agradecer. En segunda, digamos, la primera cosa que habíamos pensado Cindy y yo cuando me invitó era realmente como conducir un círculo de lectura, pues un poco como el formato de la vez pasada, pero un poco en conversaciones que hemos ido teniendo entre ella y yo, digamos, a lo largo de esta semana, fuimos decidiendo un poco que tal vez sería interesante presentar un panorama un poco más amplio de las relaciones entre la arquitectura en México y la arquitectura en Brasil durante el siglo XX. Si bien esta plática no va a hablar tantísimo de Lina Bobardi, si bien esta plática no va a hablar tanto de Lina Bobardi, sino que Lina Bobardi va a ser una suerte de personaje periférico, pero digamos, vamos a ver algunos de sus proyectos y sobre todo los vamos a situar en un contexto muchísimo más amplio, ¿no? Sobre todo, digamos, aprovechando perdón, es que me estoy distrayendo con todos los chats y tal, pero me voy a seguir concentrando. Si quieres, Joaquín, yo voy moderando el chat para que tú te concentres okay, en hablar nada más. Ajá. Bueno, digamos, un poco también recogiendo las preocupaciones que hubo en la sesión anterior sobre quién es Le Corbusier, de qué manera aterriza Le Corbusier o el Le Corbusianismo en América Latina, de qué manera influye la Segunda Guerra Mundial en la arquitectura moderna. Y luego, digamos, eso como una primera etapa, que es un poco la primera etapa en donde Lina va a llegar a Brasil. Brasil, digo, bueno, un poco les mostraré ahora, pero digamos, es importante que sepan que Brasil, la arquitectura brasileña tiene un periodo de muchísimo auge durante los 40s y 50s y 60s un poco. Entonces Lina va a aparecer en ese contexto en Brasil, entonces va a ser interesante ver ese primer momento, que además coincide, digamos, con un gran auge constructivo en la Ciudad de México, también de arquitectura moderna, de arquitectura lecorbusiana. Y después vamos a pasar a una segunda etapa, que es más bien digamos, después del 68, un poco yo, digamos, en una periodización muy amplia, podemos pensar que después del 68 se va a hacer otro tipo de arquitectura, que va a ser la arquitectura pop, que no es, digamos, que no tome elementos del Le Corbusianismo y del movimiento moderno, pero definitivamente va a plantear no solo otro tipo de edificios, sino otro tipo de ciudad y otro tipo de problemas y otro tipo de estética, ¿no? Entonces, digamos, básicamente la plática va a estar dividida en estas dos secciones. Primero, como la primera sección de 40, 50, 60, México y Brasil, y luego vamos a ver realmente lo que se hace después del 68, que más bien, insisto, van a ser museos y Lina va a jugar un rol muy importante dentro de esa segunda mitad, ¿no? En Brasil. Quiero también como contarles un poco a manera introductoria que esta es es parte de mi investigación de tesis doctoral, que es un trabajo un poco que ve el arquitecto, bueno, que ve en realidad ve a estos dos países, ve un poco como el pimponeo que se están haciendo. Yo cuando vino la exposición de Lina todavía tuve chance de ir a verla al Jumex y de repente entré, yo a Lina la apreciaba muchísimo desde antes. Y realmente cuando fui a ver la exposición, de repente entendí un poco todo me cuadró, digamos, en qué suerte de papel jugaba dentro de todo este gran panorama. Y pues un poco a partir de eso fue que propuse al Jumex, digamos, como algún tipo de acercamiento y que surgió esto, ¿no? Entonces, pues voy a presentar mucho material inédito, algunas cosas que he sacado de archivos y tal,
y que creo que va a ser muy interesante ver esos paralelismos, ¿no? Porque en realidad mucho más que, digamos, si la historiografía tradicional ha tratado a México y a Brasil como dos países separados, que lo digo, no es que lo sean, no es que sean un solo país, pero digamos, lo que va a ser interesante es ver cómo hay un juego como de ida y vuelta y de espejeo que va a ser interesante, ¿no? Durante todo el siglo XX. Con eso voy a arrancarme, voy a compartirles la pantalla y pues con esto me arranco. Voy a empezar nomás un poco, me gustaría, en esta suerte como de introducción un poco rara, me encantaba, me pareció muy divertido y a Cindy también empezar con esta imagen. Esta es una imagen de una estatua de Cuauhtémoc que le regala Vasconcelos a Brasil con el motivo del centenario de la independencia de Brasil. Brasil se independiza en 1822. En 1922, justo después de la Revolución Mexicana, digamos, Brasil invita a la comunidad internacional a los festejos de su centenario de la independencia, y lo que va a mandar Vasconcelos va a ser, además de un pabellón que va a ser amabilis, con un lenguaje neocolonial, van a mandar esta estatua de Cuauhtémoc, que sigue en Río de Janeiro, ahí en una plaza muy cerca del centro de Río de Janeiro, pero creo que es interesante mostrarla, como pensar, digamos, que realmente la relación entre México y Brasil es una relación muy antigua, y digamos que siempre ha sido un poco artística y un poco arquitectónica, porque esta es una estatua que hace Carlos Obregón Santacilia, que es un arquitecto muy importante mexicano, ¿no? Pero bueno, eso es un poco por como dejarlo ahí como preludio. En realidad creo que lo que es interesante es hablar de Le Corbusier, ¿no? Que creo que es un poco una cosa que suscitó muchas dudas y muchas preguntas la vez pasada. Esta es una casa de Le Corbusier en Stuttgart de finales de los 20. Lo que me interesa hablar de Le Corbusier, digamos, Le Corbusier tiene una carrera larguísima y es un personaje muy polémico y muy interesante. No quiero hablar de él porque si nos metiéramos a hablar de él realmente tomaría toda una sesión. Pero digamos, sí me gustaría como hablar un poco de qué significa la arquitectura lecorbusiana, qué significa la ciudad lecorbusiana y de qué manera es un poco, o de qué manera se relaciona con la Segunda Guerra Mundial. Ese es un poco el propósito de esta pequeñísima introducción lecorbusiana. Eh, Le Corbusier es un arquitecto suizo-francés que va a publicar este libro hacia una nueva arquitectura a principios de los años 20 y que va a proponer una arquitectura, digamos, frente al eclecticismo que estaba sucediendo antes, ¿no? Podemos pensar en la arquitectura porfirista como una suerte de arquitectura anterior al movimiento moderno. Va a proponer una estética totalmente nueva, si lo piensan, ¿no? Va a proponer, por un lado, la casa como una máquina para habitar, digamos, y en ese sentido va a tomar una estética totalmente maquinal, ¿no? Totalmente transparente en ese sentido. Por un lado, las superficies van a ser blancas, eh, la, eh, la planta baja va a estar levantada sobre columnas, va a poder haber por primera vez, digamos, ventanas alargadas en las fachadas, y si se fijan, pues va a haber esta como relación directa con una estética maquinal, que va a estar totalmente presente. Otra característica interesante de los edificios de Le Corbusier es que en general van a ser edificios pabellón. Por edificio pabellón me refiero a un edificio que no tiene edificios al lado, que no tiene colindancias. Entonces, en ese sentido, digamos, esa condición de estar como flotando en el espacio va a permitir, digamos, una vuelta, o que la cámara, pues, que es el ojo maquinal, vaya, digamos, tomando distintas perspectivas del objeto arquitectónico, por lo cual va a ser un objeto muy interesante y muy atractivo, digamos, para los medios impresos. Si bien la arquitectura moderna de Le Corbusier es muy bonita en edificios, digamos, ellos mismos, pues, el momento en el que la arquitectura leccorbusiana intenta tomar la ciudad va a ser muy problemático en Europa. Este es el plan Voisin, este es un plan de 1925 que Le Corbusier hace para el centro de París, en donde plantea, digamos, en esta voluntad de hacer una ciudad nueva, tirar todo el centro, ¿no? Sí, para que se ubiquen dentro de París. Esto de aquí es el Louvre, este cucuruchito que se ve aquí. Y aquí de este lado estaría Notre Dame, pues esta es la Ile de la Cité y este es el río Sena. Y lo que Le Corbusier plantea en su plan Voisin es tirar todo el centro de París y construir estas torres habitacionales de 60 niveles, que además van a estar rodeadas de parques. Si se fijan, otra vez un poco insistiendo en este edificio pabellón, que va a ser muy eficiente en las periferias, pero que de repente tal vez para los centros urbanos históricos europeos, pues
va a ser un poco una locura, ¿no? Eh, si bien nadie se hubiera arriesgado, como aventado a tirar los centros históricos europeos o el tejido urbano histórico europeo durante, digamos, durante la primera mitad del 20, es realmente la Segunda Guerra Mundial la que va con esta cosa que se llamaban los carpet bombings, que eran los bombardeos en masa, que va a destruir grandes porciones del tejido urbano histórico europeo. Esto es una foto de Rotterdam en 1944. Y, digamos, después de tiradas estas ciudades europeas, va a surgir la ciudad corbusiana, pues, ¿no? O la ciudad del movimiento moderno. Eso, digamos, eso creo que es refiriéndolo a la sesión anterior, el primer texto, en Europa, La Casa del Hombre, se cayó, no me acuerdo cuál era el título, pero digamos, este texto en donde Lina Bobardi está hablando del rompimiento, digamos, de la caída de la morada del hombre en Europa, pues esto es un poco a lo que se va a referir, ¿no? Entonces, digamos, pensar que la ciudad le Corbusiana en Europa es un poco un trauma, ¿no? Es un trauma de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina, Le Corbusier va a ser muy distinto. En América, digo, si bien en Europa nadie hubiera construido a Le Corbusier, porque urbanamente nadie hubiera construido a Le Corbusier, porque es un proyecto un poco absurdo, digamos, Le Corbusier va a buscar en distintas periferias realmente del mundo en los 20s, 30s, va a buscar ciudades que puedan llegar a, a querer construir su arquitectura. No solo va a ir a Argelia, digamos, como colonia francesa, sino también va a viajar a América Latina. Solo viaja a América del Sur, a México nunca viene Le Corbusier, pero digamos, este es el primer viaje que hace, estos son, digamos, dibujos del primer viaje que hace en 1929, en donde va a hacer un tour, digamos, de Buenos Aires, de Río de Janeiro, de Montevideo, ¿no? Y ven, si ven aquí, Le Corbusier, este es 1929, insisto, pero si ven aquí arriba está New York, paradox pathétique, o sea, paradoja patética, como diciendo que la modernidad americana, norteamericana es una paradoja patética, y que Buenos Aires tal vez es destiné d'une ville neuve, o sea, como si Buenos Aires está destinada a ser una ciudad nueva. Este es un proyecto muy divertido que obviamente no se hace, pero que es interesante ver. Y también va a pasar por Río de Janeiro, ¿no? Río de Janeiro, si necesitan un poco como una suerte de topografía, esto es Ipanema, esta es la playa de Ipanema, después esta es la playa de Copacabana, este es el Pan de Azúcar, esto es el centro histórico de Río, ¿no? En este cerro va a estar después el Corcovado Redentor, el Cristo Redentor, y de este lado está la ciudad de Niterói, un poco como para ubicarnos geográficamente. Obviamente todos estos proyectos lecorbusianos del 29 no se van a construir, pero va a dejar Le Corbusier una gran marca digamos, en el cono sur, ¿no? Que va a ser interesante regresar a ella. Le Corbusier vuelve en el 29 a Europa, pasa mucho tiempo allí. Y en Brasil, digamos, empieza a ver, es un poco, Brasil durante los 20s y los 30s tiene un poco un proceso como podemos pensar en el cardenismo mexicano. Va a haber un presidente, Getulio Vargas, que va a intentar desarrollar muy rápidamente un país que históricamente se había visto desde la metrópoli como atrasado, ¿no? como difícil de manejar. Getulio Vargas durante los 30 va a generar un nuevo gobierno y con ese nuevo gobierno se va a llamar literalmente el Estado Nuevo. Y va a empezar a hacer proyectos en la ciudad de Río de Janeiro, que es muy importante pensar que Río de Janeiro, digamos, antes de Brasilia, que Brasilia es un proyecto de 1960, antes de Brasilia, Río de Janeiro es la capital de Brasil. Entonces, los proyectos que van a empezar a aparecer en Río de Janeiro, digamos, durante los 30, 40, 50, van a ser proyectos de capital. Entonces, eso es interesante pensar. Pero bueno, digamos, un poco para contarles a Lúcio Costa, que es este arquitecto brasileño muy famoso y muy reconocido, le van a ofrecer un proyecto para hacer el Ministerio de Educación y Salud de Brasil, ¿no? En 1936. Lúcio Costa va a llamar a Le Corbusier para que venga a asesorarlos, y Le Corbusier va a ir a Brasil y va a proponer, esta es una historia un poco compleja, pero no se preocupen, tampoco es muy importante, pero digamos, Le Corbusier va a ir a Brasil y si se fijan aquí, Castelo Site y Beira-Mar Site, Le Corbusier no solo va a modificar, digamos, el esquema que proponen Lúcio Costa y su grupo, en donde está obviamente Oscar Niemeyer muy joven, no solo va a modificar el esquema, sino que además lo va a cambiar de sitio. El sitio del castelo estaba más en el centro de Brasil, de Río de Janeiro. Beira-Mar va a ser un terreno que está al lado del mar.
Y, digamos, Le Corbusier se va a tener que regresar a Francia, no se va a construir el proyecto de Le Corbusier, le van a quitar el sitio, le van a decir que lo regrese al sitio original, va a intentar hacer una modificación que no va a quedar muy bien estructurada, que no va a amarrar bien realmente. Y lo que va a pasar es que entonces el grupo de Lucio Costa con Oscar Niemeyer, con Alfonso Reidy, van a hacer una serie de cambios al programa Le Corbusiano que van a producir el Ministerio de Educación de Río de Janeiro, ¿no? Vamos a ver rapidísimo el proyecto de Le Corbusier, porque creo que sí es interesante echarle un ojo a ese primer proyecto, aunque no se construye. Insisto, de este lado estaría el mar, ¿no? Entonces es un proyecto cuya fachada de cristal va a ver al mar. Pero si lo piensan, es un proyecto de 2 o 3 niveles, de 3 niveles me parece, de oficinas de una Secretaría de Estado, digamos, que va a hacer un volumen muy largo, por un lado, y luego un volumen corto que se va a atravesar más bajo. El volumen largo va a ser las oficinas y el volumen corto, como es el Ministerio de Educación, van a ser un auditorio y una galería de arte, ¿no? También es interesante ver cómo Le Corbusier empieza a poner estatuas, ¿no? O sea, cómo el arte, esta arquitectura que se quiere quitar de encima al arte, de todas maneras va a tener que instrumentarla y la va a tener que poner ahí. Y por otro lado, también este detalle que es totalmente Le Corbusiano, para los que conozcan, digamos, cómo opera Le Corbusier, esta plaza abierta con pilotis, ¿no? con columnitas. Entonces, insisto, este es un proyecto de Le Corbusier del 36 que no se construye, van a regresar a otro sitio, lo van a construir los brasileños, y las modificaciones de los brasileños van a dar este edificio, ¿no? Que es el Ministerio de Educación, insisto. Vean, digamos, entre las modificaciones que se le van a hacer al proyecto original de Le Corbusier y que creo que son interesantísimas, es que por un lado van a cambiar la altura, no va a ser, digamos, nada más un solo nivel levantado sobre el pilotis, sino 2, introduciendo a la arquitectura moderna una cosa que no había tenido la arquitectura moderna, que es una escala monumental, por un lado. Por otro lado, digamos, van a hacer uso de estas superficies, esta cosa de la planta libre lecorbusiana, se va a convertir en una muy bonita plaza diseñada por Roberto Burle Marx, que es un paisajista muy importante brasileño y que después va a seguir trabajando con Costa y con Niemeyer. Lo vamos a seguir viendo. Y que también, digamos, si se fijan, va a ser un edificio muy alto con una fachada enteramente de cristal y luego dos edificios tapa que van a tener fachadas ciegas. Creo que eso es una cosa muy interesante y sobre todo, además, con esta doble altura, ¿no? Que van a tener este pórtico, el volumen de abajo que intersectaba, que iba a tener, insisto, la galería y el auditorio, va a pasar limpio por abajo. Esa es un poco la tipología. La última cosa que es interesante y Le Corbusiana es que si se fijan va a tener arriba un cucurucho, como un pabelloncito distinto. Estas son las plantas del ministerio. No me voy a acercar a muchas cosas, pero digamos, vean el volumen bajo, ¿no? Aquí está la sala de conferencias, la sala de exposición, una escalera muy bonita que va a ser un 3/4 de círculo girado, preciosa. Este va a ser el pórtico. Y sobre todo lo que es interesante es vean cómo la terraza o la azotea, digamos, de este volumen bajo se aprovecha dentro del ministerio para hacer un jardín en el exterior. Y luego como la azotea, la planta de azotea, ¿se acuerdan? Dentro de los 5 puntos lecorbusianos, pues uno de ellos es usar la quinta fachada, que es la azotea, va a ser un pequeño pabellón que además va a ser el restaurante del ministro, digamos, el comedor del ministro, ¿no? Entonces es un proyecto pues, de Estado muy grande, muy latinoamericano, muy bonito. Otra cosa que va a tener por primera vez el ministerio, me parece que la arquitectura moderna, más bien en esta voluntad de quitarse el ornamento, pues de repente este proyecto va a integrar el, digamos, ornamento, van a ser unos mosaicos muy lindos de un artista brasileño que se llama Cándido Portinari, del cual había un cuadro en la exposición de Lina Bobardi. No sé si quieres comentar del cuadro, Cindy, pero si no me sigo. Y lo que es interesante, digamos, es cómo los mosaicos van a ser, digamos, como una marca de la cultura portuguesa, de la cultura lusófona, digamos. Los mosaicos, si lo piensan, son tanto portugueses como brasileños, creo que es una tradición muy compartida. Y va a ser interesante entonces esa tradición como clásica del mundo portugués, cómo va a llegar, digamos, al Brasil moderno, que creo que es súper interesante. Estos son los mosaicos, ¿no? Insisto que es un proyecto del 43. Estos son los mosaicos. Los mosaicos, si se fijan,
frente a lo que después vendrá en México con la integración plástica, son, no, tanto lo que representan los mosaicos, pues no tienen ningún tipo de contenido ideológico, al final es una referencia marítima muy bonita, pero no están diciendo absolutamente nada más que, digamos, ser mosaicos, insisto, que es una señal de la cultura portuguesa. Y digamos, como Brasil además ha estado construyendo un montón de cosas, la arquitectura brasileña realmente es muy, de estas épocas es muy interesante. Lo que va a llamar, y todo el mundo está en guerra, por supuesto, todas las grandes potencias están en guerra. Entonces realmente no hay nadie que esté construyendo arquitectura, más que Brasil, más que México. Va a ir, entonces el MoMA va a reconocer, digamos, este gran movimiento brasileño y va a hacer una exposición que se llamó Brasil Builds en 1943, un poco junto con la inauguración del ministerio, que no solo va a ver, digamos, la arquitectura colonial brasileña. Esta es una iglesia barroca en Salvador de Bahía, que Salvador de Bahía pues, va a ser un sitio muy importante para Lina Bobardi. Y sobre todo, vean aquí, ¿no? Lo que les insisto muchísimo, como la cultura portuguesa realmente es muy amosaicada y los mosaicos siempre son azul y blanco. Pero bueno, no solo va a ver, digamos, no solo va a ver al Brasil colonial, sino que además va a ver al Brasil moderno, ¿no? Al Brasil nuevo, digamos, este Brasil que destaca, ¿no? Como un nuevo estado realmente, ¿no? Otra vez, esta es la fachada norte del ministerio. Si se fijan, va a ser no el primero, pero el segundo edificio que va a tener parteluces, ¿no? Estos louvers que había propuesto Le Corbusier, que no los va a construir nunca Le Corbusier, pero sí los van a construir en Brasil, ¿no? Dentro de, digamos, la exposición no solo va a ser una exposición que va a mostrar el ministerio, por supuesto va a mostrar un montón de edificios. Este es un mapa de la ciudad de Río de Janeiro que está mostrando la exposición. Insisto mucho que este es el centro viejo de Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, o sea, más metido en la bahía. Y las playas modernas, pues, o sea, Copacabana es esta y luego va Ipanema, que están ya pegadas al Atlántico. Entonces, digamos, como que el Río de Janeiro tradicional y colonial es este, ¿no? Y entonces, y aquí va a estar el ministerio, ¿no? Si se fijan, el ministerio o el dibujo del ministerio va a ser el edificio precisamente largo, con las fachadas de cristal, parado sobre pilotis, con este volumen bajo que es un auditorio, y con un cucurucho arriba. Ese va a ser un poco la tipología. Y vean, digamos, en ese sentido, el ministerio se va a volver un poco como el gran edificio, el edificio de moda, digamos, como lo que después va a ser el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que los mexicanos no van a hablar mucho en la prensa mexicana, no va a estar mencionado mucho lo que está sucediendo en Brasil. Es más, ni siquiera va a haber una reseña de la exposición Brasil Builds. Pero por otro lado, lo que para mí ha sido muy interesante ver la publicidad que va a haber en las revistas mexicanas de la época. Insisto, las revistas mexicanas son Arquitectura México, que es de Mario Pani, y Espacios, que es de Carlos Lazo. Entonces, aunque no van a hablar realmente del ministerio, o van a hablar muy poco, lo que va a aparecer en la publicidad son precisamente como ministerios, si se fijan, ¿no? Una fachada de cristal muy grande, con un volumen bajo, parado sobre pilotis, y con un cucurucho encima, ¿no? O sea, como que la imagen se va a repetir muchísimo. Y luego, por otro lado, también, si se fijan, pues va a haber esta suerte de publicidad, como si usted necesita una interpretación fina de sus diseños, ¿no? Va a haber esta como recuperación de los mosaicos de Portinari, sin en ningún momento decir cuál es la referencia, ¿no? Eso creo que es una cosa que es interesante. Pero bueno, por ahí nos quedamos con el ministerio. Lamento que la imagen sea bastante mala, pero bueno, es muy difícil conseguir imágenes de este proyecto. Otro de los proyectos que van a hacer Lucio Costa y Le Corbusier en Río de Janeiro va a ser este proyecto que es un proyecto para una universidad federal, ¿no? Insisto, Río de Janeiro era la capital federal de Brasil, y lo que va a haber es un proyecto para una universidad que se va a llamar la Universidad de Brasil, ¿no? Por ahí un poco que si se fijan es una universidad ya totalmente, digamos, colocada a la orilla de una avenida muy rápida, ¿no? Que es una novedad definitivamente en los 30, no es que hubiera tantos coches, pero digamos el proyecto Le Corbusiano ya es un poco un proyecto para la autopista. Entonces van a ser
digamos, una serie de edificios o un campus que va a estar partido a la mitad por una gran autopista y con, digamos, imágenes de edificios muy abstractos puestos a cierta distancia para que se entiendan muy bien, para que se lean muy bien a las grandes distancias, ¿no? Este proyecto no se construye y tampoco aparece en la exposición Brasil Builds, pero bueno, es interesantísimo verlo porque vean un poco a lo que me refiero, ¿no? Vean la planta, cómo es un campus, insisto, separado entre dos, por una avenida, con pasos subterráneos por abajo que van a estar conectando, digamos, los dos lados del campus. Para los que no sepan leer planos topográficos, esto es un cerro, ¿no? Entonces, digamos, creo que hubiera sido muy bonito pensar una universidad así abajo de un cerro, de una montaña, que Río de Janeiro es una ciudad como donde las montañas destacan muchísimo. Este proyecto, insisto, no se va a construir, pero, digamos, después lo que va a pasar, evidentemente, es que va a aparecer este anteproyecto, ¿no? Este anteproyecto es el anteproyecto de la Ciudad Universitaria del 47, que es un proyecto de, digamos, un concurso que se hace en la Escuela Nacional de Arquitectura, cuyo director es Enrique del Moral. Y se va a hacer este anteproyecto de ideas, que si se fijan, el proyecto ganador, que es el proyecto de la misma escuela, va a ser pues, precisamente un poco lo mismo, ¿no? Va a ser una autopista, que no va a ser nada más cualquier autopista, sino que va a ser la extensión de Avenida Insurgentes hacia el sur, y un campus dividido en dos secciones con pasos a desnivel. De un lado, digamos, no va a haber escuelas, va a estar el Estadio Olímpico Universitario solamente, pero del otro lado, digamos, si se fijan, pues también va a haber en este primer anteproyecto, insisto, este es el 47, va a existir, digamos, esta idea de los edificios también seriados, como el de Le Corbusier. Y lo que quiero que se fijen, porque voy a hablar de estos dos proyectos, es por un lado al sur, digamos, no al sur, perdón, este es al oriente. Al oriente va a estar la Facultad de Ciencias. Y vean aquí lo que va a estar, esto va a ser después la Biblioteca Central. Si se fijan, la Biblioteca Central no solo ya está como muy colocada en donde va a estar al final, pero también va a tener una forma, digamos, como que va a ser interesante pensar en la forma de la Biblioteca Central y las modificaciones, ¿no? Para hacer el proyecto final. Bueno, vean también, ¿no? Cómo los caminos a través del sitio también son estas diagonales, como lo primero que va a hacer Le Corbusier. No me voy a meter en el chisme, pero porque es muy largo, pero digamos, este es un proyecto del 47. La UNAM no se empieza a construir, realmente no se empieza a construir hasta el 50. También es interesante pensar un poco por qué, pero bueno, eso creo que sería demasiado largo de decirlo. Pero el que va a tomar la obra no va a ser ni Mario Pani, ni Mario Pani, ni Enrique del Moral, sino más bien el que se va a encargar va a ser Carlos Lazo. Carlos Lazo, si se fijan, el primer edificio que va a construir va a ser la Torre de Ciencias, la Facultad de Ciencias, que creo que es una cosa muy interesante. También, vean, aquí está el estadio, todavía sin, digamos, apenas levantándose, apenas está levantando el tren de humanidades, ¿no? Filosofía y letras, etcétera. Pero vean qué loco se ve el Pedregal, todavía sin urbanizar. Y aquí está la fecha, ¿no? 25 de enero de 1951. Estas son fotos que encontré en el archivo de Carlos Lazo. Si se fijan, la primera estructura que va a tener la UNAM, pues al final lo que va a hacer es una torre de oficinas, ¿no? Con fachadas de cristal levantadas sobre pilotis y que mucho más que solamente una galería y un auditorio, como el proyecto original del ministerio, lo que va a tener es más bien un programa entero, una facultad entera, ¿no? Ahí va a estar toda la Facultad de Ciencias. No sé si hasta aquí haya dudas, comentarios, alguien quiere preguntar algo. Yo Sí, tengo una duda, ¿no es la facultad de, bueno, es otro edificio, ¿no? Debe ser una torre de humanidades o algo es así? que originalmente Es que es la estoy Facultad de confundida. Ciencias. Esta Ah, originalmente es la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias no se va a mudar hasta a su facultad que lo tiene ahorita hasta el 73, me parece. Entonces, bien. originalmente es la Facultad de Ciencias, pero bueno, sí, es que eso, claro, como yo me la vivo en Sí, estos gracias. documentos, lo sé muy bien, pero sí, tienes toda razón. Gracias por la pregunta. Pero bueno, la Facultad de Ciencias, entonces, si se fijan, pues es totalmente el ministerio, ¿no? Es un ministerio como
como expandido, como un ministerio así más duro. No va a tener una escala monumental de este lado, pero de todas maneras va a mantener esta idea del cucurucho, o sea, como del pabellón hasta arriba. E insisto mucho que el volumen bajo pues no va a ser nada más el auditorio y la galería, sino la facultad entera. En fin. Si Carlos Lazo, además, en esta idea como panamericana, que va a ser muy importante durante la primera mitad durante la primera mitad del 20, la idea de Panamérica. Carlos Lazo va a hacer un congreso al final del 52 en donde va a presentar la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Arquitectura, perdón, va a presentar el proyecto de la UNAM al mundo. Ahí está el Congreso Panamericano de Arquitectos, se ve ahí, ¿no?, la idea de la Ciudad de México, la idea de la ciudad universitaria y el edificio que va a estar intentando como promover o enseñarle al mundo. Ahí se ve. Esta es de una revista, de la revista Espacios, que, insisto, como que es como un spread, ¿no? Entonces, lo que es bien interesante es pensar esta idea de Panamérica. Si se fijan, ahí está clarísimo, ¿no? Está no solo México, sino como todas las conexiones a todas las capitales latinoamericanas. Y si se fijan, a donde está apuntando a Brasil, pues es a Río de Janeiro, porque todavía no existe Brasilia. Y, digamos, en vez de Cándido Portinari, de estos murales como totalmente, de estos mosaicos totalmente, pues como no ideológicos, pues como nada más los mosaicos ahí haciendo referencias al mar, de repente en la Facultad de Ciencias ya el discurso va a ser definitivamente muy distinto, ¿no? Ya va a ser Prometeo, ya va a ser la energía nuclear, ya va a ser el átomo, ¿no? Como cosas bastante distintas, ¿no? Como discurso. Ahora, si lo piensan, este edificio no va a ser definitivamente el edificio más famoso de la ciudad universitaria, ni de cerca, ¿no? Insisto, Carlos Lazo está intentando que ese sea el edificio más importante, es el primero que construye, es el que invita a todo el mundo a ver. Nadie le va a hacer demasiado caso a la Facultad de Ciencias y en realidad al que le van a hacer caso es a la Biblioteca Central, ¿no? La Biblioteca Central, como se imaginarán y como saben, va a ser hecha por un proyecto de Juan O'Gorman, que Juan O'Gorman pues, es ni más ni menos que el primer Le Corbusiano mexicano. No sé si el primero, pero digamos de los más importantes y de los más radicales, ¿no? O'Gorman va a traer, va a estar discutiendo con Le Corbusier desde el 31. Esta es la casa que le hace a Diego Rivera. O sea, O'Gorman y Diego Rivera van a establecer una amistad, digamos que hasta la muerte de Diego va a continuar. Una relación laboral realmente muy rica. Pero lo que es interesante, digamos, es cómo Le Corbusier en este primer momento, o sea, en los 30 para México y para O'Gorman y para Diego Rivera, que son comunistas, realmente representa una arquitectura muy revolucionaria, una nueva estética revolucionaria para el mundo. O'Gorman va a dejar de proyectar arquitectura. O'Gorman hace arquitectura del 31 al 38, además de muchas casas para distintas personalidades como intelectuales mexicanas. Hace escuelas públicas, que son muy bonitas las escuelas y por ahí andan todavía. No me voy a meter a ellas porque sería demasiado. Pero deja de construir arquitectura en el 38 y se dedica a pintar. Insisto, bueno, perdón, esto no se los había contado, que la casa de Diego realmente es una copia casi literal de la casa Osenfant de Le Corbusier, que es una casa que hace en el 23 Le Corbusier para un pintor que se llama Osenfant, que se fijan, no solo recupera la escalera, ¿no?, frente a la casa de Diego y Frida, sino que también este primer espacio, que es un espacio habitacional, y el segundo estudio a doble altura, que también va a tener los dientes de sierra, pero que va a tener más bien un plafón. Si se fijan, Le Corbusier esconde el plafón, esconde los dientes de sierra, mientras que O'Gorman ya no, ¿no? Entonces, también lo que va a ser bien interesante de O'Gorman es que no solo va a representar esta arquitectura revolucionaria totalmente Le Corbusiana, sino que en realidad va a estar echándole un ojo, en todo momento va a tener muy presente las alusiones a la cultura popular, no solo con los colores, se acuerdan que las casas están pintadas de color rojo y azul, sino también con esta barda de cactus, que es una barda que pues, en realidad en los pueblos mexicanos ya existía y O'Gorman la va a recuperar y la va a traer pues, para que suceda alrededor de estas bardas, ¿no? O'Gorman y entonces deja de construir arquitectura, se separa y de repente lo que sucede es que Diego Rivera compra este terreno en el Pedregal y lo que quiere hacer es un proyecto de un museo. Y entonces como no es arquitecto, le llama a su amigo Juan O'Gorman, que sí lo es, aunque ya no construye, y juntos hacen este proyecto que va a ser, pues, digamos, si lo piensan, es totalmente
contrario a a cualquier cosa que haya dicho Le Corbusier, ¿no? Más bien es tectónico, es histórico, es pesado, tiene alusiones, digamos, a la cultura prehispánica, que es una cosa súper interesante. Y, digamos, no solo va a construir O'Gorman entonces el Anahuacalli, sino también va a construir su propia casa, ¿no? La casa del Pedregal, que es una casa que desgraciadamente está destruida, ya no existe esta casa. Pero, digamos, un poco también pensar qué es lo que está haciendo O'Gorman en esta cosa. Si se fijan, ya las texturas ya son estos murales, eh, pues digamos, como con alusiones prehispánicas. Un poco como para ubicarse temporalmente, Lina Bo Bardi está construyendo su casa de vidrio al mismo tiempo, que yo, digamos, en esta lectura como frente a Le Corbusier, obviamente la parte de adelante de la casa de Lina Bo Bardi es totalmente Le Corbusiana, otra vez, digamos, una caja de cristal parada sobre pilotis. Pero por otro lado, digamos, en Lina Bo Bardi ya va a existir esta suerte como de amarre, digamos, al terreno o al paisaje brasileño, que va a ser muy interesante y que definitivamente va a informar todos los proyectos futuros de Lina Bo Bardi. Y estas casas, la casa de Lina Bo Bardi es del 51, en Morumbi, que también es un barrio residencial que se está construyendo a las afueras de Río de Janeiro, digo, de Sao Paulo, al igual que el Pedregal, si lo piensan, ¿no? El Pedregal también va a ser pues un terreno como muy agreste, muy difícil de urbanizar, que más bien a los 50 va a ser que finalmente se urbaniza y que también va a ser un condominio de muy alta renta. Entonces, es interesante pensar que al mismo tiempo, tanto Juan O'Gorman como Lina Bo Bardi están haciendo, digamos, como casas que son, digamos, simultáneamente lecorbusianas, porque lecorbusianas en espíritu, pero por otro lado que ya son muy críticas frente a Le Corbusier, ¿no? Entonces, digamos, Juan O'Gorman, que ha sido un crítico radical del movimiento moderno, primero es muy Le Corbusiano, después en su etapa de pintura lo único que hace es escribir, bueno, además de pintar muchísimos paisajes, escribir textos un poco en contra del movimiento moderno. Lo que le van a dar es este anteproyecto. Este es el anteproyecto de la biblioteca. El proyecto del 47, ¿no? Junto con ese gran plan maestro. Esto es lo que van a estar construyendo. Y si se fijan, la biblioteca, pues lo que es también es una caja de cristal con un volumen bajo. Si se acercan a esta planta, lo que se ve ahí adentro es un poco como una galería, ¿no? Y vean, la imagen de la biblioteca pues va a ser una imagen que ya definitivamente ya hemos visto, ¿no? Un poco frente a esta crítica, lo que va a hacer O'Gorman va a ser, digamos, como disfrazarla o ponerle encima un lienzo prehispánico, como para decir, pues esta arquitectura internacional hay que hacer que hable con el pueblo, y la manera en que para O'Gorman la arquitectura va a hablar con el pueblo es a partir, digamos, como de un lenguaje popular, ¿no? Y lo que va a pasar es que la biblioteca va a terminar, digamos, siendo como una suerte de ministerio, pero a la mexicana, ¿no? O sea, como el Ministerio de Educación, pero transformado y vestido, digamos, con una cubierta prehispánica. Los apodos que le ponen los artistas de esta época son divertidísimos. Tamayo la va a llamar una cajita de Olinalá. Diego Rivera va a decir de ella que son 4 zarapes en un tendedero. Y David Alfaro Siqueiros la va a llamar una gringa vestida de china poblana. Esto porque, claro, la estructura va a ser una estructura internacional de concreto, cualquiera, y después va a estar, digamos, vestida de china poblana como vestida de mexicana, ¿no? Que es muy divertido. Durante el Congreso también, que es una cosa que es divertida, le van a decir a Carlos Lazo, los extranjeros, digamos, la mirada extranjera, le van a decir a Carlos Lazo que toda la arquitectura lecorbusiana pues no son más que cajitas de cerillos paradas sobre cerillos, y que en realidad lo que es muy interesante es, digamos, toda la arquitectura mexicanista, pues no solo van a aplaudir la Biblioteca Central, sino también el Estadio Olímpico Universitario y los frontones de Alberto Aray. Esta es, digamos, la exposición que va del MoMA. Si Brasil Builds es del 43, no va a haber un México Builds, que es un poco lo que yo pienso que querían hacer, pues entre Lazo, PAN, ¿no? Querían hacer como que viniera el MoMA a hacerles una exposición también. No va a haber eso, pero lo que va a haber es una exposición que en 1955 se llama La Arquitectura Latinoamericana desde 1945. No sé si hay muchísimas preguntas y debería contestar alguna. ¿O me sigo? ¿Me sigo? Sí, Ok, Joaquín, si perfecto. quieres irte.
Y lo que a mí me encantó ver, esta es la página del catálogo donde habla de la Biblioteca Central, y ven, nada más como, pues, acuérdense que el Carlos Lazo está intentando vender el nuevo ministerio que va a ser la Facultad de Ciencias, y más bien los gringos ven la torre, la Biblioteca Central, y las descripciones son muy divertidas. Si bien no es ni el mayor ni el más llamativo de todos los edificios de la ciudad universitaria, la biblioteca es ciertamente el más original. Luego dice, pintor más que arquitecto, aunque fue uno de los primeros en introducir la arquitectura moderna a México hace 20 años, o sea, con la casa de Diego Rivera, O'Gorman ha usado los muros ciegos del volumen del acero como las páginas de un códice ilustrado. Luego dice, los colores del mosaico ejecutados no con teselas de cristal, sino con duras piedras naturales. Son sorprendentemente suaves y ricos, mientras que la escala y la textura del mural es definitivamente arquitectónica. Y la última cosa que me va a parecer muy divertida frente a Lazo, aun cuando el enorme edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Carlos Lazo, que ahorita les voy a mostrar, ha superado a la biblioteca en la extensión y la agresividad de sus murales, esta continúa siendo el mejor ejemplo del uso de figuras decorativas a gran escala en la arquitectura moderna, tendencia a la que los mexicanos son particularmente adictos. Me parece que es muy divertida descripción, un poco de lo que están intentando buscar los gringos. Y esto es lo que va a hacer Carlos Lazo después de irse de la UNAM, ¿no? O sea, Carlos Lazo se va de la UNAM porque Ruiz Cortines lo hace secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, y este es el edificio que va a construir después de intentar imitar el ministerio. En realidad lo que va a hacer para su propio ministerio va a ser, ¿no?, como intentar jalar a la Biblioteca Central, ¿no? En fin. Bueno, hasta acá termino un poco como la parte de México, de insistir muchísimo en que, digamos, en este juego que va a haber entre Brasil y, bueno, en realidad es un juego bastante más latinoamericano en general, pero sí es importante mencionar que los dos países muy grandes y con economías muy bollantes, digamos, en la posguerra, latinoamericanos, van a ser realmente México y Brasil. Entonces, en este juego como de espejeos con el ministerio y con distintas cosas, de repente lo que le va a pasar a México es que, pues, México nunca va a abandonar su capital, ¿no? México no... La Ciudad de México es una ciudad que tiene 700 años en el mismo sitio, siendo habitada constantemente, y que realmente, pues, nadie pensaría en abandonar a la ciudad y hacer una ciudad nueva. Entonces, la arquitectura le Corbusiana en la Ciudad de México va a quedar reducida, digamos, a pedazos de ciudad que, digamos, van a ser muy interesantes visitar ahorita, pero que realmente van a ser eso, pedazos de ciudad. La ciudad moderna no va a ser, digamos, el triunfo completo que hubiera querido Le Corbusier, sino estos cachos, ¿no? Entonces va a estar por ahí la UNAM, por ahí, digamos, el Centro Urbano Presidente Alemán, obviamente se podría hablar de muchísimos. Pero lo que sí va a pasar en Brasil, porque Brasil es un país muchísimo más grande en términos territoriales y también económicos, es que Brasil, no sé si hayan podido alcanzar a ver el documental, pero Brasil sí va a construir una capital, ¿no? Entonces, insisto, Río de Janeiro es esta de acá abajo. Río de Janeiro va a dejar de ser la capital, se va a producir una ciudad al interior, como un proyecto también de desarrollo nacional. En general, sobre todo Brasil está poblado por las costas, y el interior de Brasil es un territorio vastísimo, muy poco poblado, y se va a aventar, digamos, esta ciudad le Corbusiana al centro para intentar, ¿no?, que, pues, como por un lado, desarrollar el interior, pero por otro lado también, pues, generar un nuevo centro, ¿no?, como quitarle a Río de Janeiro el lastre burocrático, y que realmente haya una posibilidad como de un nuevo comienzo nacional. Brasilia se va a proyectar en el 55, ¿no?, justo con la exposición de Latin American Architecture since 1945. Se va a proyectar en el 55, se va a inaugurar en el 60. Y si se fijan, a mí hay una cosa que bueno, no sé si vieron el documental, pero a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención desde hace rato, que es que hay una relación morfológica con Washington, ¿no? Al final, las dos son ciudades, digamos, como las capitales de grandes estados americanos, que necesitan, digamos, una capital federal para administrar distintas zonas urbanas con mucho poder adquisitivo, y que al final, pues, van a ser, ¿no?, ciudades blancas, democráticas, monumentales, que solo van a ser ciudades de política realmente, ¿no? Creo que un poco también esa es la relación que está haciendo Brasilia con Washington, y que México no va a poder hacer, obviamente, y no va a haber ninguna intención de hacer, ¿no? Un poco para contarles el plano de Brasilia, insisto, ya no voy a regresar a la imagen anterior, pero
todas las capitales estatales de Brasil están por lo menos a 1000 kilómetros de distancia de Brasilia, por lo cual, digamos, todo el mundo va a tener que llegar en avión a Brasilia, ¿no? Va a ser así. Y, digamos, aprovechando esa idea como totalmente desarrollista, pues este es un momento en donde tampoco es que la infraestructura aeronáutica sea tan extendida. Entonces, también es un proyecto aeronáutico. El plano va a tomar la forma de un avión, que es una cosa que es muy, muy interesante. Las alas del avión van a ser las zonas residenciales, las casas, y mientras que el fuselaje del avión va a ser el eje monumental, insisto, rematado por el Congreso brasileño. Después van a estar todos los ministerios en estos bloques blancos muy abstractos. Y en el centro lo que va a haber, si vieron el documental, va a ser la estación de camiones, la estación rodoviaria, que es de donde sale el camión en el documental, hacia la periferia. Aquí va a estar el aeropuerto. Y también, digamos, como gesto, pues siempre va a haber un suburbio como de casas unifamiliares, ¿no? Rodeando estas ciudades modernas. Pero bueno. Este es el Congreso de Brasilia. Insisto, un poco como pensando que hay una relación un poco formal y como proyecto de centro con el Capitolio americano, ¿no? Entonces sería interesante pensar a 160 años de diferencia, si Washington es de 1800 y Brasilia de 1960, pues va a haber, digamos, como qué significa una capital en 1800 y qué significa una capital en 1960. Esta cucurucho de aquí es la Cámara de Diputados, esta de acá la Cámara de Senadores, y las torres en realidad son las oficinas de los congresistas, pero digamos va a tener este carácter absolutamente monumental, ¿no? Por otro lado, digamos, el exterior, o la ciudad por fuera, va a ser esta ciudad absolutamente de autopistas. ¿Se acuerdan esto que les decía? Cómo Le Corbusier está proyectando para la autopista. Y cómo esta arquitectura de autopista, mucho más que la arquitectura barroca del principio que les enseñé, como la catedral metropolitana, que si pasan al lado de la catedral en coche rápido, pues no se entienden bien los detalles. Esta arquitectura va a ser muy abstracta precisamente para que se entienda a las grandes distancias. Y digamos, pensando un poco, otra vez regresando a lo que está haciendo Lina Bo Bardi, si se fijan aquí, Lina Bo Bardi, este es un proyecto del 51. Lina Bo Bardi, contrario a este como heroísmo y esta monumentalidad muda de Brasilia y de Lúcio Costa y de Niemeyer, Lina Bo Bardi va a estar haciendo proyectos que van a estar pensando muchísimo más en interiores domésticos, ¿no? Creo que es una cosa que es muy bonita de ver. Sin olvidar, por supuesto, el conjunto, pero definitivamente como pensando también cómo van a resolverse los interiores, ¿no? Que me parece que se podría decir sin demasiado alarde que más bien Niemeyer y Le Corbusier Niemeyer y Costa están pensando en la gran escala, insisto, del coche, ¿no? Esto es Brasilia en construcción. Y Brasilia, digamos, como que por más que se le ha intentado acusar de que Brasil es una ciudad fallida, que es una utopía como incompleta, por otro lado, la verdad es que Brasilia pues, es una ciudad que ahí está. Es una ciudad que tiene ahorita 4,5 millones de habitantes, que si lo piensan es una ciudad del tamaño de Guadalajara, que en términos latinoamericanos pues no es una ciudad pequeña, pero bueno, ahí está, ¿no? Como una ciudad moderna, lecombusiana, para carreteras, ahí se quedó. Por aquí va, bueno, insisto. Y nada más como para recuperar un poco lo que hemos estado hablando de Le Corbusier, entonces, como otra vez esta idea de la diferencia entre la ciudad leccorbusiana y el proyecto individual leccorbusiano, pues recordar como la Ville Savoie y como qué bonita es, ¿no? Pero justo todos los puntos leccorbusianos, se fijan, levantadas sobre pilotis, con terrazas, o sea, las cubiertas en vez de ser techos a doble agua van a ser terrazas, va a haber un cucurucho, va a haber muchísimo cristal, ¿no? Creo que es una cosa interesante. Y digamos, como proyecto utópico, lo que le va a pasar a Brasilia es que si Brasilia se inaugura en el 60, en el 64 va a haber un golpe de Estado militar y se va a problematizar realmente muchísimo la arquitectura, el potencial utópico y democrático y que encarna la arquitectura de Le Corbusier, ¿no? Ese es un poco, ahí va a estar operando Lina Bo Bardi en esa como transición, digamos, ¿no? De un mundo al otro. Un poco para regresar a México y un poco lo que está pasando, insisto que México no va a poder construir
o no va a tener, digamos, ningún interés en construir una nueva capital, una nueva ciudad. Pero, digamos, creo que el último gran proyecto Le Corbusiano que se va a hacer en México también se va a inaugurar, también se va a proyectar, digamos, entre el 58, se inaugura en el 64, eso es Tlatelolco. Un poco como para insistir muchísimo en los temas del Le Corbusianismo. Si lo ven, son edificios muy abstractos, ¿no? Que están a la orilla de autopistas, ¿no? Que es un poco como el gran proyecto de Le Corbusier en términos urbanos. Y, digamos, en vez de esta como proyección nueva, insisto muchísimo en que la modernidad mexicana va a tener más bien esta cosa de ser estratigráfica, ¿no? Como va a haber capas de una sobre otra, ¿no? Encima. Y esto es, pues esta es exactamente la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? La cultura prehispánica, la cultura colonial y la cultura moderna, ¿no? Insisto, este es un proyecto inaugurado en el 64 y pues obviamente en el 68, si Brasilia se inaugura en el 60 y en el 64 cae a la dictadura militar, Tlatelolco se inaugura en el 64 y en el 68 va a aparecer, digamos, pues no sé si, digo, obviamente no es que sea una dictadura militar, pero definitivamente va a haber una demostración del Estado muy violenta en exactamente un proyecto Le Corbusiano. No, digamos, como que no estoy diciendo que se están escribiendo cartas y que estén pensando realmente en cómo vamos a matar a Le Corbusier, a matar simbólicamente a Le Corbusier, pero por otro lado sí es interesante pensar un poco por qué estos dos símbolos de la modernidad latinoamericana van a tener esta como emergencia de el poderío militar de los estados y de la represión brutal que va a continuar después, ¿no? Yo creo que, digamos, de estos estados que lo que producen es una ciudad con ciertas tipologías, o sea, con ministerios, con universidades, con vivienda social, lo que va a surgir es un estado que más bien va a retraerse y que lo que va a hacer más bien es administrar muy bien sus símbolos. Esta es la Galería del Caracol de Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Este también es Chávez Morado, o sea, Chávez Morado que va a haber trabajado en los murales de la Facultad de Ciencias, los primeros que les mostré, que después va a trabajar también con Lazo en la SCOP. De repente con Ramírez Vázquez va a hacer esta águila, que ya es una águila un poco, más bien un poco siniestra. Insisto, esta es una foto de la Galería del Caracol que está en Chapultepec. Y sobre todo, digamos, ese estado se va a quedar como con el discurso prehispánico. También se va a hacer el Museo de Antropología en el 64, que es interesante. Ya nos pareció que era un exceso mostrarlo a Cindy y a mí, pero bueno, también como que lo tengan por ahí. Que si se fijan ya son proyectos que no son utópicos, ¿no? Ya no son proyectos que no son, digamos, que no están buscando como la mejor vida, sino más bien que lo están haciendo un control bastante, pues como bastante refinado de ciertos símbolos y de ciertos controles. También obviamente va a haber después del 68 o durante los 60 la emergencia de la ciudad pop, del arte pop, ¿no? Y esa espacialidad pop que en realidad es como complicada de ver, porque obviamente lo pop se asocia a Andy Warhol, pero también, digamos, es interesante ver cómo entra dentro de lo nacional este lenguaje popular, no solo con México 68, sino también, por ejemplo, con un proyecto como el Estadio Azteca. Otra vez Ramírez Vázquez, otra vez, digamos, 66, como muy cerca del 68, más bien un proyecto como de periferia, pero un proyecto de periferia que no está, digamos, intentando, insisto, no es un proyecto social, es un proyecto que es sobre todo de espectáculo y para ser transmitido en vivo, ¿no? Va a haber una cámara que va a transmitir en vivo lo que está sucediendo en el Estadio Azteca, que creo que es muy bonito, y, ¿no? Para pensar un poco lo que va a ser la relación México-Brasil en los 70s, pues obviamente creo que sería imposible pensarla sin Pelé y el sombrero charro, ¿no? Pero un poco la invitación a la pregunta es, ¿qué representa Pelé frente a Ramírez Vázquez? O, por el otro lado, ¿qué representa Ramírez Vázquez frente a Pelé? O sea, ¿qué tipo de articulaciones post-Le Corbusianas se están haciendo en estos territorios? De aquí saltamos digamos, si vamos a hablar un poco de los museos, si vamos a hablar un poco de la gestión de ciertos espacios que ya no van a ser utópicos, sino que van a ser, digamos, una gestión de íconos, de imágenes, pues creo que aquí es donde entra realmente ya la segunda etapa de Lina Bo Bardi, que va a ser la etapa donde va a construir el MASPI. El MASPI, el Museo de Arte Moderno de São Paulo, es un proyecto del 68, que me comentaba Cindy que se va a empezar a proyectar desde el 57, que se va a construir o sea, que es un proyecto ya de plano inaugurado dentro de la dictadura. Creo que lo que es muy interesante a mí,
bueno, además de esta estructura totalmente brutalista, ¿no? Toda de concreto, etcétera. Lo que me parece que es bien bonito a mí del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, más bien va a ser, digamos, su relación con lo público. O sea, qué tipo de ciudad produce la UNAM o qué tipo de ciudad produce el Ministerio de Salud y qué tipo de ciudad produce el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, qué tipo de espacio urbano. Y a mí me llama mucho la atención y me encanta. Yo conozco este museo porque, digamos, siendo muy fan de Brasil, he ido un par de veces a Brasil. Y realmente esta plaza es muy bonita. Es una plaza realmente muy pública, en donde pues yo la última vez que estuve ahí fui en domingo. Y el domingo, como esta avenida, que es la Avenida Paulista, es un poco como el Paseo de la Reforma de Sao Paulo, también se cierra el domingo para actividades peatonales, hay bicicletas, hay un montón de gente afuera. Y esta plaza se usa por gente joven, probablemente yo, digamos, un poco después de haber platicado con ellos, siento que son más bien de barrios marginales, que van, digamos, que usan el espacio del Museo de Arte Moderno, pues como para pasar la tarde del domingo, y que creo que se vuelve una cosa muy interesante de un uso y que definitivamente es un uso que ya estaba medio preconcebido o medio preproyectado por Lina Bobardi, ¿no? Este es un dibujo que se fijan, es un dibujo del proyecto, que se fijan, pues Lina ya está proyectando no solo el museo, si se fijan en este dibujo, el museo está ahí atrás como un telón de fondo absolutamente mudo en gris. Y lo que va a estar pensando Lina también es un poco como los distintos usos que se le pueden dar a esta plaza, ¿no? Insisto, en un contexto de dictadura, en un contexto de un control bastante más férreo, digamos, de ciertas posibilidades, pues de repente van a aparecer este tipo de proyectos que son súper interesantes. Esto que yo llamaría ya la ciudad pop, ¿no? Esta es una ciudad pop en el sentido en el que, otra vez, pues más bien son dispositivos de exhibición, mucho más que dispositivos como de utopía social. Eh, va a ser replicada definitivamente, no solo, o sea, digamos, Lina lo hace en en el 68 y de repente en el 71 en París pues va a aparecer un poco el mismo bicho, ¿no? Si lo piensan. Este es el corte del Centro Pompidou que gana el concurso internacional del Centro Pompidou. Si piensan, el Pompidou es precisamente también un proyecto de post-68, o sea, después del 68 francés, lo que va a suceder es, digamos, la manera de solucionar la tensión de los jóvenes es que el presidente nuevo les va a dar un espacio y es un espacio, si lo piensan, totalmente pop, ¿no? También va a tener una plaza pública, en donde ya el mismo corte demuestra la cantidad de actividades que se pueden hacer en la plaza pública. Y si se fijan por dentro, lo que va a hacer es una estructura totalmente abierta y en donde uno puede llegar a proyectar lo que sea, ¿no? O sea, en términos como de proyecto arquitectónico, va a ser muy interesante ese sentido. Si lo piensan, este personaje de aquí al fondo proyectado es Andy Warhol, para hacer esta referencia con lo pop. Y esto, si lo ven, también es un corte que podría ser un corte como del submarino amarillo, ¿no? Totalmente como de los Beatles. Este es el Pompidou. Esta tipología o este problema de los museos interactuando con el espacio urbano, contrario, digamos, otra vez a la utopía Le Corbusiana, que va a ser de una ciudad social, de repente estos van a ser más bien como reproductores multimedia, ¿no? O sea, como proyectos que sí están interactuando en la ciudad, pero que en realidad lo que están haciendo es un discurso mediático con la ciudad. Y va a ser en esa gestión de lo mediático que se va a establecer un poco como la tensión de la arquitectura en la segunda mitad del 20. Esta tradición obviamente continúa, no solo en el Pompidou, sino en el Guggenheim de Bilbao, que creo que todo el mundo conoce. Pero también, digamos, como que otra vez como frente al Le Corbusier o frente al movimiento moderno y a la ciudad que propone el movimiento moderno, también es interesante pensar el rol que van a jugar estos museos. Si se fijan, esto es una foto de Bilbao antes del Museo Guggenheim, o sea, en los 70s, en donde se va a ver toda esta infraestructura portuaria, pues que es una infraestructura que va a pasar, que va a quedar un poco en desuso. De repente, un poco a raíz, digamos, de la aparición del Museo Guggenheim en el 97, toda esta zona se va a desarrollar y lo que vamos a ver más bien es un espacio que es público, pero que también, pues al final es un museo, una torre, un auditorio, ¿no? O sea, que va a tener otro tipo de programas y otro tipo de formas, ¿no? Que no van a ser los Le Corbusianas, definitivamente. Y en este sentido, pues creo que también
aprovechando que este es un espacio museístico y también sería interesante preguntarse un poco qué tipo de ciudad estamos produciendo a partir de estos dos museos, ¿no? O sea, sí, claro, un espacio pop y un espacio multimedial y un espacio que permite este tipo de conversaciones, pero por otro lado también, pues, un poco qué hay atrás, ¿no? Sí, esto como que suena un poco como un poco denso, pues, un poco como... No, creo que no habría que olvidar que Lina Bobardi, como recuperando cierto espíritu de Lina Bobardi nunca va a dejar de pensar, o sea, si, por más que como esa arquitectura muy eh, como flashy va a tomar como ese carácter en la ciudad, creo que no nos deberíamos olvidar que Lina Bobardi siempre va a seguir pensando en esta como utopía, o digo, en esta ciudad que es lúdica, digamos, un espacio en donde la gente puede ir a convivir y puede pasársela bien y puede ser una experiencia muy bonita. Le van a dar a Lina Bobardi esta fábrica en São Paulo, a las afueras de São Paulo. Y lo que va a hacer Lina Bobardi es, digamos, transformarla en un proyecto muy importante. Este es el Sesqui Pompeya. Creo que les muestro esta imagen porque no siempre es tan fácil si no han ido al sitio, como entender bien cómo está hecho. Esta es la parte de la fábrica, esta es la parte de los gimnasios, que es como la torre más icónica, y esta es la obra nueva de Lina Bobardi. Les voy a contar nada más el programa un poco. Esta es la torre de Lina Bobardi, pues, y esta es la zona de las fábricas. Y la zona de la fábrica, si lo ven, va a tener un pasillo a la mitad que va de un lado, del lado largo, va a ser primero, esto es la biblioteca, luego hay este espacio que tiene como un laguito que es muy bonito, luego va a seguir el auditorio, eso es como una caja oscura para teatro, luego la galería, esto es para exposiciones, de este lado va a ser la cafetería, que es un lugar precioso realmente, y donde se come muy barato, además de que se come muy rico, se come muy barato. Y este va a ser la bodega, ¿no? Y después de este lado va a estar como el centro deportivo, que va a tener del cubo cuadrado grande, van a ser canchas y piscina, pues alberca, y de este lado van a ser como clubes de box y tal, ¿no? O sea, como programas deportivos, pero más chiquitos y que no necesitan tanta altura, ¿no? Entonces, este va a ser el interior de la fábrica, que si se fijan, pues debe ser un espacio precioso, como que el sonido es muy bonito, siempre hay niños corriendo, pero no es una cosa como que aturda, sino que todo lo contrario, se ve que están muy contentos. Es un espacio muy lleno de vida y como muy agradable para estar realmente. Con una vocación social, pero social lúdica, ¿no? Como que no te obliga a hacer nada, sino simplemente te invita a estar ahí y a quedarte todo el tiempo que quieras. Yo creo que definitivamente este es espectacular lugar. Y digamos, esta va a ser como la imagen más icónica, que si se fijan es una imagen pues industrial. Insisto que este es el volumen de las canchas, ¿no? Aquí van a estar todas las canchas y hasta abajo la piscina, y de este lado van a estar como los talleres más chiquitos. Pero si se fijan también es una imagen que recupera lo industrial también, o sea, parece una fábrica, parece una... Pero por otro lado, pues iba a tener, ¿no? Como estas cosas muy lúdicas, muy de Lina Bobardi, muy pop, ¿no? Con mucho color, con una figura muy rara, ¿no? Que creo que va a ser, como crítica a Le Corbusier, pues es muy interesante, ¿no? Pero digamos, un poco para ir cerrando, no creo que sea demasiado distinto esto que hace Lina en los 70s y que se inaugura en el 91. No creo que sea demasiado distinto a lo último que está haciendo Le Corbusier, que va a ser este brutalismo, que se va a ver en Ronchamp, que se va a ver en Chandigarh, que es esta foto, que se va a ver en la unidad de habitación de Marsella, ¿no? Un concreto más expuesto, el uso de superficies de color, ¿no? Frente al primer Le Corbusier, este segundo Le Corbusier, ¿qué significa? Y digamos, como recuperando un poco, no queríamos dejar como un preepílogo, antes del último epílogo, no queríamos dejar Cindy y yo de fuera el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. El Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro lo va a hacer también alguien que participó en el Ministerio de Educación, que es Alfonso Reidy, un arquitecto también muy bueno y que desgraciadamente se muere muy joven. Pero digamos, este es un proyecto que es interesante porque digamos, es un proyecto del 57, entonces Río de Janeiro está dejando de ser la capital porque se está construyendo Brasilia. Y en vez de, digamos, ya tener que seguir construyendo como infraestructura del gobierno federal, lo que va a hacer más bien es esto que les estoy contando, pues dispositivos de pues, reproducción de imágenes, ¿no? Dispositivos de exhibición. Entonces,
La otra cosa que va a ser muy, muy interesante de este edificio es que, no sé si recuerdan que les había contado que el primer pabellón que propone Le Corbusier en Río de Janeiro está frente al mar, y de repente este edificio yo estoy casi seguro que es exactamente en el mismo lugar, o sea, va a tomar el lugar que hubiera propuesto Le Corbusier. Y de lo Le Corbusiano, pues va a quedarse con la escalera. Esta es la escalera que va a subir de la planta baja a la galería. Si se fijan, la escalera, digo, también, o sea, Le Corbusianamente va a estar la planta, digo, sí, la planta baja va a ser libre, levantada sobre columnas, pero no van a ser columnas, digo, de postecitos, sino que van a ser estas mega cartelas de concreto preciosas que van a levantar el edificio, y entonces esta primera escalera es la que lleva, ¿no? Pero si se fijan, es un colado precioso. Es exactamente la misma escalera del ministerio, o sea, es tres cuartos de círculo levantándose como un solo colado de concreto. El trabajo así constructivo es bellísimo. Creo que esto para arquitectos, este corte es muy bonito, ¿no? O sea, vean cómo es un marco estructural gigantesco de concreto que como trave de liga va a tener estos grandes alerones, que no solo van a servir como trave de liga, sino también como parteluces, o sea, estos grandes alerones de concreto van a impedir que pegue el sol directo en las galerías, que es precioso. Y luego también la otra cosa que es bellísima de este museo es que la primera, si se fijan, o sea, este es detalle totalmente para arquitecto, pero creo que hay muchos, entonces me voy a detener tantito. Esta primer nivel va a estar sostenido por este arco de abajo, pero las dos niveles superiores y la cubierta, o bueno, el nivel de entrepiso y la cubierta, va a estar más bien colgando de la estructura, que también es un detalle como muy, muy espectacular, ¿no? Si lo ven, es un uso de un lenguaje arquitectónico realmente muy sorprendente. Y el museo, que de veras que para mí, a mí personalmente es mi edificio favorito del mundo, es esta caja preciosa, ¿no? Esto es otra vez totalmente de concreto, totalmente, ¿no? Como pensando insisto, como pensando en cómo se disgrega el Le Corbusianismo y qué cosas, qué elementos se conservan y qué elementos se pierden. Digamos, como para hablar del último gran Le Corbusiano mexicano, y digamos en este pimponeo, creo que el Teodoro González de León va a ser, digamos, como este último, otro Le Corbusiano importante. Eh, no es tan evidente, digamos, la relación entre la Ville Savoie y el Museo Tamayo, pero definitivamente quiero que piensen en el último Le Corbusier, mucho más brutalista y mucho más concreto expuesto. Y creo que el Tamayo, digamos, lo que va a ser muy bonito del Tamayo es que si piensan este acceso que es muy sólido, que es muy como estructurado, de repente hacia atrás, ¿no? Empieza a perderse y a difuminarse en el paisaje. Y hacia atrás parece realmente como una pirámide, ¿no? O sea, como una suerte de permanencia ahí, de cierta pulsión del mismo paisaje mexicano, ¿no? ¿Se acuerdan que si lo que le regala Vasconcelos a Brasil en su centenario es precisamente una imagen prehispánica, pues de repente no le seguimos regalando al mundo como una suerte de imagen prehispánica? Creo que es una cosa que es interesante pensar. Y no más como para terminar, ya como ahora sí como el último epílogo, pues pensar en el último proyecto que hace Niemeyer, el último museo que hace Niemeyer en Río de Janeiro. No lo hace en Río de Janeiro, lo hace en la ciudad al lado que se llama Niterói, pero vean que es absolutamente pop, absolutamente como un platillo volador. Este es un museo del 91, el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Niterói. Y vean, por ejemplo, qué bonita juego hace con el pan de azúcar, que es bellísimo, pues. Entonces, digamos, como que un poco para cerrar con algún tipo de comentario, más allá de todo lo que me interesaría muchísimo escucharlos, creo que es bien interesante mapear cómo sucede, digamos, el desarrollo el paso, digamos, de la arquitectura Le Corbusiana a la arquitectura pop en estos dos países latinoamericanos, pues que, insisto, van a ser hasta ahorita, yo creo, las dos grandes economías de América Latina, las dos grandes ciudades, ¿no? Las grandes ciudades latinoamericanas pues van a ser las mexicanas y las brasileñas, y creo que es muy bonito ver eso, ¿no? Y cómo juega el línea por ahí. Yo con esto termino y no sé pues, qué comentarios haya, qué preguntas haya, cómo se sientan, qué dudas hayan quedado.
Si quieres, Joaquín, antes de pasar a abrir los micrófonos, si quieren cada quien hacer sus intervenciones, nada más unos cuantos comentarios que quedaron acá en el chat. Gracias, por cierto, a Juan Carlos y a Tania que pasaron los datos de las revistas Raíces del Espacios y Arquitectura en México. Cuando estabas hablando de Brasilia, acá María Emilia comentó sobre Ciudad Satélite, ¿no? Que se parece un poco en idea en cuanto, obviamente no es una capital, pero sí en cuanto a los grandes volúmenes y como llegar en autopista y ver esto, pues sí, como que en idea se parece un poco, ¿no? Es más comentario que pregunta y creo que fueron todas las que quedaron, de hecho. Entonces, no sé si quieran ir levantando la manita, si saben cómo levantar la manita para indicar que quieren participar. Si no, nada más con orden y tratando de no interrumpirnos unos con otros, si alguien tiene preguntas o comentarios. Si quieren, yo empiezo para romper el hielo. Lo que más me gustó, sobre todo, Joaquín, cuando estábamos como debatiendo qué incluir y qué no, y ahora que ya vi como la presentación completa, con lo que más me quedo es con la creación de estos espacios públicos fuera del museo, ¿no? Que Lina hizo de una manera genial, no solo en el MASPI, sino también en CESCI, que no es un museo como tal, pero sí tiene un espacio de exposición importante. Y también en el Solar Doñao, que platicamos, pero no incluimos en esta sesión porque lo voy a hablar en la siguiente, justamente cómo esos espacios extienden el área de influencia de los museos, ¿no? Y se convierten en espacios comunitarios, espacios de uso público, que creo que es una de las ideas principales o de las cosas que más intenta llevar a cabo Lina en todos sus proyectos, ¿no? Como ese refuerzo de la comunidad inmediata de un museo, ¿no? Sí. A mí me parece muy bonita digamos, sí, creo que un poco por la presentación, digamos, más bien de proyectos y de imágenes como que van echando este paralelo, quedó un poco fuera la postura de Lina frente a Brasilia. Obviamente Lina llega a Brasil, se vuelve bastante, más bien entre este duelo, digamos, entre Río de Janeiro y Sao Paulo. Niemeyer va a tener una revista, que es la revista, no me acuerdo cómo se llama la revista Niemeyer, no sé si te acuerdas tú, Cindy. Ay, se me olvidó justo ahora. Módulo, me parece. Módulo, algo así, Sí, algo con módulo. M. Y también Lina va a fundar Habitats, ¿no? Entonces va a haber realmente como una pelea también entre, insisto, Río y Sao Paulo, y entre Lina y Niemeyer, que no es necesariamente una pelea, pues, pero se están ahí como medio contestando. Y lo que es bien bonito es que, claro, Lina es muy crítica al principio del proyecto de Brasilia, le parece que es un despropósito total, pero cuando cae Brasilia a la dictadura, que, insisto, va a ser como este momento en donde todo el mundo se va a regodear, porque de repente parece que, pues sí, parece como que era la gran utopía brasileña y de repente va a ser una dictadura brutal y todo el mundo, de veras que en Europa, como que va a haber esta cosa como de, claro, los brasileños, no sé qué estaban pensando los brasileños, esta utopía es obviamente irrealizable. Y Lina va a contestar, esto se publica, digamos, en muchas revistas, y Lina va a contestar a uno de los textos muy ácidos y muy críticos desde Milán, en el 64. Lina va a contestar una carta muy bonita, diciendo que ella, a pesar de que no está, digamos, a pesar de haber sido muy crítica con Niemeyer y con Costa, que pues ella nunca va a, ¿cómo decirlo? Nunca va a buscar ir en contra, digamos, de ese sueño de la juventud brasileña que proyectó un país que era justo, que era amable para todos, ¿no? Yo creo que Lina, digamos, muy rápido se enamora totalmente de la cultura brasileña, de esta potencia popular y esta potencia muy festiva de lo brasileño, porque realmente pues, es un país en donde es muy agradable estar, porque la gente es muy agradable y realmente la calle es muy, muy, muy divertida. Y, digamos, eso es una cosa que creo que nunca no va a olvidarse, digamos, ni de la intención de dar, ¿no? Que la arquitectura se vuelva un vehículo también de la comunidad, ni por otro lado, como esta pulsión de lo popular, ¿no? Y creo que esa conjunción va a llevar, digamos, a que todos los proyectos de Lina tengan este espacio al exterior,
fuera de lo arquitectónico, ¿no? Como incluidos dentro del esquema arquitectónico, pero definitivamente fuera, y definitivamente fuera también de cualquier programa, ¿no? O sea, va a permitir que la gente llegue a proyectar lo que quiera hacer, ¿no? En ellos, que creo que es una cosa muy bonita, y creo que también, insisto, es una estrategia pop un poco antes de que realmente arremeta el pop en Europa. Sí, totalmente. Bueno, para no alargarnos más, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, ¿no? Diego Antonio, Diego. ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? bueno, mi pregunta va más en torno a los textos que dejaron para leer, que justo, o sea, hablan mucho de esta como disociación entre la modernidad utópica pensada desde el principio del siglo XX, que quieren hacer como estas nuevas ciudades, lo que sea, y y al final los usuarios de esos edificios que al final no empatan quizás con estas ideas de una modernidad tan teórica. Em, entonces, ¿cómo ves tú, igual en este paralelismo entre México y Brasil, eh, la construcción de estos grandes proyectos o estos edificios que tratan de como de navegar entre la modernidad teórica utópica y realmente la gente que al final los va a usar? Porque justo en el documental pues se trata de eso, de cómo hacen esta gran ciudad increíble, sin distinciones de clases sociales, y al final todos pobres terminan viviendo en una periferia terrible. Em, entonces, igual, tanto los edificios de Lina, que por lo menos tienen un carácter más público y que quizás pueden ser, digamos, entre comillas, más exitosos, por lo que comentabas de la Plaza del Maspi o las albercas. No sé, ¿tú cómo ves eh, esa situación entre México y Brasil? Es complicado de explicar porque es un tema muy amplio. O sea, como digamos, como la relación que hay al final entre estos proyectos y la población. Creo que una manera de responderla es que no hay que olvidar que todos estos proyectos están hechos desde el Estado. Es el Estado el que está construyendo, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues el Estado está produciendo no solo un tipo de ciudad, sino un tipo de habitante, ¿no? O sea, está proyectando a un tipo específico, ¿no? Que es un poco lo que les pasa a Brasilia, es un poco también lo que va a pasar con el CUPA, con el Centro Urbano Presidente Alemán. Eso se ha llamado, digamos, arquitectura social, y yo realmente como que empezaría a problematizar si realmente fue tan social o más bien es una arquitectura para los trabajadores del Estado. Entonces, si no estás en el Estado, no, si no eres parte, digamos, de la estructura del Estado, no te toca un departamento en el Centro Urbano Presidente Alemán, sino que más bien te va a tocar pues, vivir en la periferia. O sea, no es una, porque claro, no son, digamos ya en este sentido, no son estados comunistas, no son estados que realmente tengan el poder o la capacidad o la voluntad siquiera de realmente hacer una ciudad para todos y que esa sea su misión. En realidad van a ser más bien pequeños edificios que van a ser usados. No me metí mucho en el tema de las exposiciones, en el tema de la mirada del MoMA, en el tema un poco, digamos, como de la Primera Guerra Fría, que va a ser más bien la política del buen vecino de Estados Unidos, que definitivamente después de Cuba va a ponerse bastante más militarizado el tema y bastante más siniestro. Pero definitivamente yo lo que creo, sobre todo después de haber platicado con Cindy, después de toda la investigación que he hecho entre todos los ministerios, todo este como juego tipológico, es que estas son arquitecturas que están buscando precisamente la mirada internacional. O sea, no es tanto que estén buscando, sí, que están buscando que venga gente y que haya flujo de imagen, que haya flujo de inversión, que haya flujo, pues, en estos países que se han pensado periféricos durante mucho tiempo y que de repente más bien a partir de la arquitectura lecorbusiana están siendo insertados, digamos, como en la modernidad global, eh, pero que en realidad pues como que siempre, nunca realmente tienen esa visión tan totalizadora, ¿no? O sea, como que siempre se van a quedar cortos porque en ningún momento la intención fue realmente hacer todo, pues, ¿no? Entonces también es interesante porque, claro, se han visto como muy utópicos, pero de repente también sería importante empezar como a hacer una crítica más bien ideológica y una crítica política para ir destilando y como mostrar un poco,
pues que son interesantísimos proyectos, pero que al final pues eran productos de un Estado que no, tampoco estaba queriendo dominar absolutamente todo, ¿no? No sé si te respondo la pregunta, pero más o menos por ahí Sí, va. Sí, gracias. realmente es muy Sí, es muy complicado. Es una complejo. historia muy Sí, sí. larga, muy, muy larga. Gracias. De nada. Yo justo quería hacer como una intervención similar y a lo que va con la pregunta. El, el papel del Estado creo que sí es muy importante, como dices, y justo como este modelo de ciudadano y el modelo de Estado y el modelo de em, la imagen que se quería exteriorizar es súper importante, ¿no? Mostrabas la SCOP y eso es lo que pasa en la SCOP. O sea, decías, el proyecto no es solo el edificio funcionalista bien vestido, sino también un espacio para el trabajador que va a estar ahí, ¿no? El trabajador se tiene que apropiar del espacio porque es donde va a vivir literal. O sea, está la SCOP, atrás está la unidad habitacional y en la unidad habitacional están los comercios de todo tipo y están en el plan, ¿no? Va a haber desde panaderías hasta tiendas de electrodomésticos. O sea, realmente Sí. el habitante del centro SCOP es el habitante de una mini ciudad. En Ciudad Universitaria están planeados los dormitorios para los estudiantes, Sí. ¿no? Entonces, es esta idea del control a partir de la arquitectura que viene desde el Estado y que no se pierde nunca de vista, ¿no? Creo que ese es como Sí. uno de los ingredientes principales. Sí, exactamente. Es interesantísimo pensar que la SCOP también tiene un kinder, o sea, el último piso era un kinder. También tenía hospital, uno de los edificios era un hospital. Y de lo que mencionas, por ejemplo, justo un poco hablando también con la pregunta anterior, retomando un poco la pregunta anterior, en la UNAM no se construyen las viviendas de estudiantes porque les da miedo que se amotinen los estudiantes, ¿no? O sea, como que también es una cosa ahí como de decir, bueno, o sea, sí vamos a ofrecer esto, pero no tanto, ¿no? Porque Sí, no lo vaya a mismo ser que pasa con nos... el metro, o sea, no llega hasta el centro como en Madrid o como en París, Sí, hasta el centro de Seúl el metro por lo sí, mismo, ¿no? Porque sí, van a cerrar el metro los estudiantes. exactamente, exactamente, un poco, sí, totalmente, totalmente. ¿Alguna otra duda, comentario, pregunta? Yo quería hacer una pregunta acerca de cómo crees tú que han envejecido mejor o no tan peor algunas de estas construcciones, porque me parece, sobre todo pensando en el texto de las dos obras de Niemeyer, me parece que sí fue el que se voló la barda pensando en estas formas abstractas y geométricas, pero también me parece que son las que han envejecido así durísimo. No sé si nos hablas como de estos estilos, tanto como Le Corbusiano, revisando un poco los proyectos, en cuáles han envejecido mejor que otros, tanto en conservación como en la forma en la que las habitamos. Pues digamos, yo creo que casi todos siguen ahí, forman parte, digamos, del tejido urbano. Yo no sé, no me acuerdo de qué edificios habla Lina. ¿Te acuerdas? Bueno, en fin, en general, yo creo que son edificios que siguen ahí, que son muy importantes, ¿no? En todas las ciudades en las que están insertos. O sea, pienso en el edificio Copán de São Paulo, por ejemplo, que es un edificio de 30 niveles con todo de vivienda. Pues es que sí, tal vez esa sí es vivienda social, por ejemplo, ¿no? Tal vez pero estaría interesante investigar los mecanismos de financiamiento. Pero en realidad, pues, digamos, el edificio Copán es un edificio espectacular que sigue siendo un espacio precioso para la ciudad. El Cupa sigue siendo un espacio precioso para la ciudad, ¿no? O sea, sí se ve desmejorado definitivamente, sí es muy difícil mantener esos edificios, porque obviamente también hay digamos, ahí como una suerte de crítica, es que en lo que se gasta es en la construcción, en la inauguración, en la foto, y de repente ya no se gasta en el mantenimiento. Entonces, pues obviamente después de 70 años, pues, se van a ver un poco, pues como
percudidos, pues. Pero no, yo creo que son edificios que se conservan bien, ¿no? Y que son espacios que se conservan bien, son interesantes de ver y tal. Lo que es muy raro, por ejemplo, de Brasilia, pues es el uso excesivo del coche, ¿no? Caminar, intentar caminar por Brasilia realmente es muy complicado. Pero por otro lado, pues es, digamos, es una ciudad que funciona, que está, que ahí está, ¿no? O sea, como no sé si, no sé, lo que quiero decir un poco, y suena un poco raro, pero no sé si soy yo el que tiene que contestar esa pregunta o más bien los edificios. Y los edificios, la verdad es que la contestan, pues digo, como con cierta dignidad, ¿no? Me parece. O sea, y están bien y se usan y a pesar de todo, pues funcionan todavía, ¿no? A pesar de todo. No todos, pues la SCOP definitivamente no tuvo ese Bueno, final, pero... pues creo que a lo algo. mejor es todo. No sé si quieras comentar algo, Joaquín. Si no, me, la última sesión vamos a regresar un poco a Lina, pero lo que queríamos con esta sesión era justamente dar un poco de contexto, todos los recorridos que di mientras estuvo la exposición abierta. Me preguntaban los que no conocían a Lina, por ejemplo, bueno, y era contemporánea de Niemeyer o de quién, ¿no? Como que un poco dar contexto de quién era y de con quién estaba trabajando, aunque nunca trabajó directamente con ellos. Obviamente estaba inserta, como dice Joaquín, en esta conversación. Y pues esperamos que haya sido un contexto bastante amplio. Nos quedamos, sí fue una hora, quiero darle las gracias a Joaquín porque sí se agotó a su hora. Ahora. Entonces, pues ya la próxima sesión regresamos a Lina para hablar más de su programa expositivo. Vamos a hablar un poquito de la museografía de la exposición en Jumex y ahí resolvemos cualquier duda que les haya quedado abierta para, para la última sesión. Mil Yo gracias. también me gustaría muchísimo agradecerte a ti, Cindy, y a María Emilia por la invitación y al Museo Jumex, por supuesto. Y bueno, agradecerle a todos los presentes por haber escuchado y por sus preguntas. Muchísimas Súper. gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo Órale, jueves, igual 6:30. órale. Hasta luego. Perdón, ¿nos tenemos que volver a registrar o el link es el mismo o...? Les vamos a enviar otro link, pero ya no se tienen que registrar si ya están registrados. Ah, Es súper. un registro para las 3 sesiones. Vale, muchas gracias. Sí, a ustedes. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches. Hasta la siguiente Buenas semana. noches. Gracias.